Dale. La pregunta número 1 dice, una rueda está girando en dirección a las manecillas del reloj en un eje perpendicular al plano Z, que vendría a ser este eje. Lo que nos piden aquí es el vector que representa mejor el contratorque para frenar la rueda. Entonces, para saber primero la dirección del torque, hacemos por la regla de la mano derecha. Como está yendo para acá, esta dirección, el torque vendría a estar dado por el vector C. Y el contratorque sería el que frene ese torque, que estaría dado por el vector A. Y esa es la respuesta. En el problema número 2, lo que nos piden es la sumatoria de los torques. Para sacar la sumatoria de los torques hay que sacar el torque de cada fuerza. Tenemos 3 fuerzas, la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. Entonces sabemos que el torque es igual a la fuerza por el radio, pero es a la fuerza tangencial. Entonces en este caso, como tenemos la fuerza 1, no está tangencial a lo que es el radio. Entonces lo que hacemos es sacar su componente aquí. Y sacamos que es seno de la fuerza 1 por el seno de 30. Y esta vendría a ser la fuerza que actúa ahí. Y por el radio, que vendría a ser 6 y 2, 8. Le pongo negativo, dado que esto de aquí está girando de modo antihorario. Está girando para acá. Y la fuerza se está oponiendo a ese movimiento. Por eso va el signo negativo. Con la siguiente fuerza no hay problema, está de forma tangencial, el radio se pone 40 por 2 y está favoreciendo el movimiento, está para acá. El siguiente está en contra del movimiento y también no está de forma tangencial, tiene que estar así. Y entonces se saca los ángulos y sale la magnitud, que es la fuerza, por coseno de 60, que vendría a ser la fuerza tangencial, y 4, que es el radio, que hay de aquí a acá. 4. Sí, 4 que hay el radio. Se hace todo, se emplea con la calculadora y sale menos 80. ¿Qué significa este menos 80? Significa que la magnitud es 80, y como tiene sentido es negativo, quiere decir que va en contra del movimiento, es decir que va a 80 Nm a favor de las manecillas del reloj. En el problema 1 nos pide calcular la rapidez del cilindro, la rapidez angular y la velocidad de la cuerda, aplicando una fuerza de 9 newtons. Para eso se aplica energía, lo que tenemos K inicial más U más el trabajo de las otras fuerzas, que vendría a ser el trabajo de la fuerza F, es igual a un medio de K rotacional, que es igual a un medio por I por velocidad angular al cuadrado más U que no hay. Entonces separamos lo que es la velocidad angular, despejamos y necesitamos la W de la inercia la necesitamos acá, que es un medio de masa por radio al cuadrado, la inercia del cilindro. Reemplazamos los datos y nos sale 0.090 kilogramos por metro cuadrado. Lo ingresamos aquí y sacamos el resultado y sale 20 radianes por segundo. Para sacar la velocidad, esa es la velocidad angular. Para sacar la velocidad tangencial, lo único que hacemos es igualar la velocidad tangencial a lo que es el radio por la velocidad angular. Se resuelve y sale 1.2 metros sobre segundo. El problema número 2 nos dicen que se dejan caer 4 objetos desde una altura h por una rampa y nos pide cuál llega primero. Mira aquí. ¿Cuál llega primero? Para determinar esto tenemos que saber cuál tiene mayor velocidad. Y para eso nosotros vamos a usar la energía mecánica. La energía mecánica se conserva, entonces esto quiere decir que la energía inicial va a ser igual que la energía final.
Ya, la energía mecánica son la suma de sus energías, que serían potenciales, más cinéticas. Al inicio, ¿qué tenemos? Al inicio tenemos una altura, esto quiere decir que tendremos una energía potencial. Más, como las esferas se dejan caer del reposo, vamos a tener energía cinética cero. Ya, y esto va a ser igual a la potencial, que al inicio, como nuestro sistema de coordenadas es este, va a ser cero, más la energía cinética. Entonces aquí se va a dividir la energía cinética en dos. La primera, que va a ser la energía cinética traslacional, y la segunda, la de rotación, que es igual a 1/2 de la masa por la velocidad cuadrada, y la energía cinética rotacional es igual a 1/2 por la inercia y por la velocidad angular al cuadrado. La inercia va a estar dada por una constante pequeña, dependiendo de qué cuerpo sea, por el radio y por la masa. Entonces esto lo reemplazamos en nuestra fórmula, y la velocidad angular va a ser igual a la velocidad sobre el radio. Lo reemplazamos también en la fórmula. Como vemos, las masas se nos simplifican, este 2 pasa a multiplicar y nos quedan las velocidades cuadradas, que sacamos factor común, y este factor que nos queda pasa a dividirlo, y a la vez lo elevamos, sacamos raíz cuadrada y nos queda esta expresión de aquí, lo cual nos va a determinar cuál llega más rápido, dependiendo del valor de C que tome. Entonces en el ejercicio nos dan ya el valor de C, entonces tenemos que reemplazarlo nomás. Esta es la ecuación que nos resultó para la velocidad final, entonces lo único que vamos a hacer es reemplazar la constante que multiplicaba a la inercia. Y como dato del problema, ya nos dan esa constante para cada uno de los objetos, entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar la velocidad del objeto 1, del objeto 2, del objeto 3 y del objeto 4. Si nos podemos dar cuenta, mientras menor sea el denominador en una fracción, el valor en sí de la fracción va a ser mayor. Entonces eso quiere decir que la velocidad va a ser mayor. Entonces, de todos estos objetos, el que menor denominador va a tener va a ser la esfera sólida, lo cual nos quiere decir que la velocidad va a ser mayor. Y esa es la respuesta. Dale. Ya bueno, vamos a proceder a hacer lo que es el ejercicio número 3. Aquí tenemos el dibujo que nos piden, y lo que nos piden es encontrar la aceleración de los cuerpos, las tensiones de las cuerdas, tanto como esta como la de acá, y la velocidad cuando el cuando el bloque de acá desciende 2 metros. Para eso vamos a proceder a hacer el diagrama del cuerpo de cada uno. El cuerpo A está aquí, el cuerpo B y la polea. Una vez con esto vamos a proceder con la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas X con respecto al cuerpo A. ¿Qué es lo que tenemos? La tensión menos, también va a haber una fricción que nos dice el ejercicio. La fricción de una vez la ponemos como U por la normal. Despejamos la tensión 1. Sumatoria de fuerzas de Y del mismo respecto al cuerpo A. Con esto vamos a obtener lo que es la normal, mg. Procedemos a hacer la sumatoria de fuerzas con respecto a Y del bloque B. Si va a haber una aceleración, tenemos con esto despejamos la tensión 2. Ya, con esto que tenemos, vamos a hacer la sumatoria de fuerza de torque respecto a la segunda ley de Newton. Tenemos que la sumatoria de fuerza de torque va a ser igual a la inercia por Isaac. Ya tenemos la tensión, los únicos que hacen torque son la tensión con respecto al radio, la tensión 2 menos la tensión 1 con respecto al otro radio. Este alfa también es conocido igual a la aceleración sobre el radio. Lo ponemos acá para despejar lo que queremos, la aceleración. Tenemos radio aquí, sacamos factor común, radio acá, despejamos. El 2 lo pasamos acá, ya conociendo la tensión 2 y la tensión 1, lo que tenemos aquí, tensión 1 y tensión 2, la procedemos a poner acá adentro. Con este 2 lo multiplicamos por todo, en un lado vamos a dejar lo que son las aceleraciones y los otros los valores dependientes, y despejamos la aceleración, lo que nos va a dar como resultado 7,42 metros sobre segundo. Ya conociendo el dato de la aceleración, solo lo que procedemos es a reemplazar en la tensión 1 y en la tensión 2 para encontrar sus valores respectivos. La masa 1 es 50,
por la aceleración que ya la encontramos. Con menos la el UK por la gravedad nos va a dar este valor aquí, 4.215 newton. En la tensión 2 son 200 kilogramos, 9.8 menos la aceleración. Ya conociendo la aceleración, reemplazamos en cada una de las tensiones. En la tensión 2 conocemos la masa, que ya nos da el ejercicio, que es 200, la gravedad 9.8 menos la aceleración. Multiplicando esto nos da el resultado de 4.76. Bueno, en el literal set nos piden la velocidad del cuerpo de 200 kilogramos cuando ha descendido 2 metros. Ya, aquí tenemos, lo podemos sacar por velocidad ya conociendo la aceleración, que la sacamos en el proceso anterior. Sabemos que la velocidad inicial va a ser igual a 0. La velocidad final ya conocemos que viene dado 2 por la aceleración por el desplazamiento. Sabemos que va a bajar 2 metros. Ya, pues ahí solo ponemos los datos, la aceleración 2 por 7.42 por 2, la raíz cuadrada de eso nos da 5.45 metros sobre segundo. Con eso queda finalizado el ejercicio 3. En el ejercicio número 4, el problema número 4 de la guía del trabajo autónomo 6, nos dan una bola de bolos, en el cual el Pedro Picapiedras lo lanza de manera inicial con una velocidad inicial de 8 metros sobre segundo. Ya, pero la pelota al principio va deslizando y al final ya alcanza la rodadura como tal. Es decir, al principio tiene una velocidad inicial de 8 metros sobre segundo. La fricción tiene, el piso tiene un coeficiente de 0.25 con respecto a la fricción. Y la pelota al principio obviamente, como va a empezar deslizándose, va a tener una velocidad angular de 0 rayones sobre segundo. Entonces, para podernos guiar hacemos el diagrama cuerpo libre del cuerpo, de la esfera sólida. Y lo que hacemos es que en principio solo tiene normal del peso y va a tener una velocidad para la dirección de acá. Y va a tener una fricción para el lado contrario porque se va a poner en movimiento. Entonces, al ser automotores de fuerza sabemos que uno se va a desplazar de manera vertical y solo va a tener una igualación a 0 en el automotores de fuerza en Y. Sabemos que va a estar solo la normal y el peso en Y, por lo tanto, si los iguales queda que la normal va a ser igual a la masa por la gravedad. El automotores de fuerzas en X, en cambio, sí va a tener una aceleración, ya que se va a desplazar de manera horizontal. La aceleración, obviamente no sabemos sabemos el sentido, más no la magnitud. Pero sabemos que la geometría de fuerzas en X solo va a ver la fricción que se va a poner en movimiento. Entonces, sabemos que despejamos esto que queda menos la fricción va a ser igual a la masa por aceleración. Y aquí la fricción está dada por la normal por el coeficiente de fricción. Ya con esto despejamos la normal que sabemos que era la masa por la gravedad y simplificamos las masas, quedándonos que la aceleración es menos la gravedad por el coeficiente de fricción, quedando al final una aceleración de menos 2.45 metros sobre segundo al cuadrado. Lo que nos quiere decir que la pelota, mientras vaya desplazándose, va a ir desacelerando, va a experimentar una fuerza de frenado. Bueno, ya con esta parte, el literal sí nos pide el tiempo y la velocidad como tal que le va a demorar, y el desplazamiento. Bueno, ya teniendo la aceleración de acá, procedemos a hacer, para poder facilitar los cálculos, un somotor de torques. Como sabemos que la única fuerza que ejerce el torque contra la esfera es realmente la fricción, ponemos que el torque de la fricción va a ser igual a la inercia por la aceleración del cuerpo sólido. Sabemos que el torque va a estar dado por la fuerza por el radio y la inercia va a estar dada por 2/5 de mr cuadrado por aceleración angular. Despegamos las masas, simplificamos un radio. Y como sabemos que la fricción está dada por la masa dada por la coeficiente de fricción, lo reemplazamos. De esta manera, despegando la aceleración, nos queda que 5 medios de la gravedad por el coeficiente de fricción dividido por el radio. Ya, procedemos bueno, como ya sabemos, al final el cuerpo va a experimentar una rodadura, que es lo que nos quiere decir que la velocidad tangencial va a ser igual a la velocidad angular por el radio. Ya con esto sabemos que tenemos que ver de dónde obtenemos las velocidades finales de cada cuerpo, tanto tangencial como angular. Si vemos aquí arriba, sabemos que la velocidad de acuerdo a MRV está dada por la velocidad inicial, velocidad final igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. La velocidad inicial nos da el ejercicio, la aceleración la sacamos anteriormente y el tiempo lo dejamos en función de t.
Acá, en la velocidad angular sabemos que la velocidad angular inicial va a ser igual a 0. Y sacamos, aquí despejamos anteriormente la aceleración angular. Y obviamente eso es lo que va a quedar multiplicado por el tiempo. Teniendo los dos valores de esto, venimos y lo reemplazamos en la ecuación de acá. Simplificamos los r restantes y nos queda toda una ecuación en función de una sola variable, que vendría a ser el tiempo. Ya con esto podemos despejarte y sabremos que en literal, como nos piden, el tiempo que le va a tomar a la pelota llegar a llegar a un estado de rodadura como tal es de 0.93 segundos. Bueno, ya luego de haber determinado el tiempo, sabemos que lo reemplazamos en la ecuación de la velocidad final. Nos quedan finalmente 5.7215 metros sobre segundo. Ya tenemos la velocidad final y sabemos que la velocidad inicial es de 8 metros sobre segundo. Lo que nos queda es aplicarle una fórmula aquí de movimiento de MRV y despejando finalmente el delta X. Reemplazamos los datos, simplificamos y a la vez despejamos el delta X y queda finalmente que es 6.38 metros. Eso es lo que nos quiere decir que es la distancia que ha recorrido la pelota en el tiempo que demoró llegar a un punto de rodadura. Bueno, en el problema número 5 nos dan este gráfico y nos dan los siguientes datos, que es un ángulo de 42 del plano inclinado, el radio de la polea, nos dan la masa de los cuerpos y un momento de torsión con respecto a la fricción del suelo de la polea. Bueno, que nos piden hallar es la aceleración, la tensión y la velocidad. Lo que procedemos a hacer es hacer los diagramas cuerpo libre para estar orientados. Y para hacerlo sencillo, lo que hacemos en el diagrama de cuerpo, al momento de analizar la polea, hacemos la suma de las torsiones. Sí, la suma de los momentos de torsión. Que la sumatoria total va a estar dada por la inercia por la aceleración angular. Esto basado en la segunda ley de Newton. De aquí procedemos a hacer, obviamente, la sumatoria de torques. Tú sabes que se sabe que en la sumatoria de torques de la polea va a estar la tensión y la fricción, que es para el lado contrario. Entonces, ya con esto, siguiendo el sentido de positivo o negativo, sabemos que la tensión va a ser positiva y la fricción negativa. Entonces, sabemos que ese momento de la fricción, torsión de la fricción está dado por 13.3 y de la tensión va a estar dado por la tensión como está la fuerza por el radio. Y esto va a ser igual a la inercia por la aceleración angular, que esto es igual a un medio de mr cuadrado por la aceleración, que es, si despejamos, dejamos como a sobre r. Aquí despejamos una r. Y ya en esta línea simplificamos con la simplificación de términos, pasamos a la siguiente, ya reemplazando valores, y despejamos la tensión dejándola en función de la aceleración. Ahora, ya teniendo por un lado esto, vamos al otro, que es el diagrama de cuerpo libre del cilindro. En este, en cambio, tenemos el diagrama de fuerzas, y la sumatoria de fuerzas en que va a ser igual a una masa por aceleración, en el cual tenemos aquí que la masa en X va a ser para acá en sentido positivo, la tensión va a ser para arriba, negativo, y la fricción también. Ya con esto despejamos la tensión de igual manera y sabemos que el peso, haciéndole los debidos cálculos para obtener el ángulo, nos dio que el ángulo aquí es 48. Entonces ya con este ángulo de 48 con respecto al horizontal, sacamos la componente del peso. Y bueno, la tensión, como la despejamos, la pasamos al lado izquierdo y dejamos la masa por aceleración como negativa, menos esta fricción la podemos dejar en un medio de la masa por la aceleración, haciéndolo de esta manera. Sabemos que el torque es igual a la inercia por la aceleración y también es igual a la fuerza por el radio. Entonces lo que hacemos, como es lo mismo, lo igualamos y despejamos. De tal manera que, como sabemos que el torque que vamos a poner ahí es referente a la fricción, entonces esta fuerza va a ser la fricción. Y sabemos que la inercia de la polea, todo esto es la polea, la inercia de la polea va a ser igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado. Ahora, ese radio va a estar dado por un medio de la masa por el radio al cuadrado. Y la aceleración angular está dada por a sobre r. Aquí ya ponemos directamente aquí y solo quedaría mra y habrán simplificado 1.
Y acá al otro lado, simplificamos el radio restante y queda que la fuerza es igual a 1/2 de la masa por aceleración. Entonces volvemos a la parte de acá. Ya con esto despejamos los valores de la tensión. O sea, ponemos los valores respectivos y dejamos T igualada a T en función de la aceleración. Como ambos están en función igualadas a T, yo puedo igualar ambas ecuaciones y despejar la aceleración. Teniendo que 1.1A más 15.29, que vendría a ser lo que nos da la fuerza en este lado, es igual a 29.51, que es lo que sale a resolver esta parte de la ecuación, menos 6.75A, que es esta parte de acá. Despejando eso nos queda que aceleración es 1.81 metros al segundo al cuadrado. Bueno, para el resto de las incógnitas del ejercicio que nos piden, cuando tomamos una ecuación cualquiera que teníamos que despejar la tensión, función de aceleración, y reemplazamos la aceleración que nos dio anteriormente, que es de 1.81. Quedando esto, resolviendo, multiplicando y luego restando respectivamente, nos queda que es 17.29 newtons. Ya, eso es para el integral A del ejercicio, la primera parte. Y en la segunda nos piden en cambio con qué velocidad va a llegar la pelota después del cilindro después de haber recorrido 3 metros. Ya. Con este dato podemos tranquilamente usar energía para poder despejar la velocidad. Anteriormente usamos fuerzas porque se nos iba a hacer mucho más fácil poder encontrar las aceleraciones. En cambio, para las velocidades es recomendable utilizar el método de energía. Bueno, con esto sabemos que inicialmente el sistema va a tener una masa un momento, una energía potencial. ¿Ya? Al final, en cambio, solo va a tener energía cinética energía rotacional de la polea más energía rotacional de las velocidades, perdón, de la energía de traslación del cilindro y la energía de rotación del cilindro como tal. Bueno, después de esto ya resolvemos esto y dejamos todo en función de B. Como al final este cuerpo no se va a trasladar, entonces su rodadura se va a mantener, por decirlo así. Entonces sacamos la inercia, que es 1/2 de la masa por radio al cuadrado, y en cambio la velocidad angular va a estar dada a la velocidad tangencial al cuadrado sobre r cuadrado. Como es r cuadrado de la inercia dividido por r cuadrado de la velocidad angular, se van a simplificar y nos queda 1/4 de la masa por la velocidad al cuadrado. La segunda parte se mantiene igual, no hay ningún cambio. En cambio la tercera, hacemos lo mismo que hicimos en la primera parte, queda que la inercia es 1/2 de la masa por el r al cuadrado por la velocidad al cuadrado sobre r cuadrado. Despejamos los r cuadrado y queda 1/4 de la masa por la velocidad al cuadrado, r cuadrado. Tenemos que tener en cuenta y no confundir que esta masa es de la polea, esta es de la polea y estas son las masas del cilindro como tal. Entonces, teniendo esto, despejamos la velocidad, ¿ya? Y, aquí sacamos un factor común para despejar la velocidad y aquí mandamos lo que está multiplicando y divide al otro lado. Aplicamos la raíz y sabemos que la altura, que va a estar dada por esto, ¿verdad? Nos dan esta distancia de aquí a acá. Y entonces con el ángulo podemos sacar que el seno de ese ángulo va a ser igual, multiplicado por la distancia que va a recorrer, va a ser igual a la altura. Entonces va a ser la distancia por el seno de 42, que es el ángulo que nos da el ejercicio. Entonces, resolviendo la primera parte del numerador nos queda que 173.11 dividido para la suma que tenemos aquí abajo, que es 15.7. Ya con esto dividimos, que queda 11.3, y a esto le sacamos la raíz, que queda finalmente una velocidad de 3.32 metros sobre segundo. Y con eso estaría terminado el integral número 5.